Vamos a tomar contacto con el vocero del Observatorio Legislativo, con quien vamos a dialogar acerca de un análisis que se realiza cada año del trabajo de la Asamblea Nacional. Estamos con el señor Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy buenos días, señor Celi, gracias por estar con nosotros en esta entrevista por medio de Zoom. Queremos dialogar con usted acerca del trabajo que ustedes realizan dentro del control social a la Asamblea Nacional. Primero, quisiera que nos explique cuál es el trabajo que ustedes realizan, qué es el Observatorio Legislativo y qué alcance tiene. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, estimada Gisela. Un saludo a su distinguida audiencia. El trabajo legislativo de la Asamblea Nacional es observado por varias organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, desde el 2010, se dedica a vigilar, a monitorear y también a asistir de forma técnica a la Asamblea Nacional en busca de mejores prácticas legislativas. Nosotros analizamos la gestión de la Asamblea Nacional en base a la información que arroja su página web. También fortalecemos a la Asamblea Nacional mediante proyectos técnicos con el apoyo de la cooperación internacional para fortalecer institucionalmente a la Asamblea y a su gestión. El trabajo que ustedes vienen realizando también comprende con informes que entregan cada año. En mayo pasado, la Asamblea Nacional cumplió un año más de gestión. Ustedes en esa información que levantaron toman varios aspectos. Quisiera que nos indique en qué se identificaron y qué analizaron. Como bien señala, nosotros todos los años, al finalizar el año legislativo, que culmina el 14 de mayo, emitimos un informe consolidado de toda la gestión de la Asamblea Nacional que ha realizado en ese año. Al momento nosotros evaluamos que existen 52 normativas aprobadas por la Asamblea Nacional y es interesante mostrar que 6 de ellas han sido aprobadas mediante el pleno virtual. Vale reconocer que la Asamblea Nacional es uno de los primeros parlamentos que ha logrado conectarse a través de los medios telemáticos para no parar el trabajo legislativo. Al momento tenemos 846 proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional. Muchos de ellos se refieren al funcionamiento estatal, a la división territorial, al fortalecimiento institucional del Estado ecuatoriano. Muchos de ellos también se refieren a economía, finanzas, producción, comercio, también a trabajo y seguridad social. Asimismo, nosotros hemos notado que existen una deuda que es importante que la ciudadanía sepa, puesto que se han presentado hasta 47 proyectos de ley que buscan combatir la corrupción de muchas formas. Combatir la corrupción de forma general, hay proyectos que son sucintos, pero que intentan de alguna manera aportar a combatir este mal desde todos los frentes. También hay reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública, que son 16, no es un número menor, pero que no han sido tramitadas en la Asamblea Nacional. Hace falta voluntad política para que estas reformas se tramiten y para que podamos tener un Sistema Nacional de Contratación Pública transparente, abierto y libre de corrupción. También hay proyectos presentados en cuanto a que intentan regular las prácticas de lobby, los conflictos de interés. Ahí me va a permitir usted hacer una cuña. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, junto con la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, el despacho del asambleísta César Solórzano, co-creamos un proyecto de ley que actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Participación Ciudadana y intenta justamente regular las prácticas de lobby y también prevenir los conflictos de interés que podrían presentarse en la función pública. Y así otras iniciativas de reforma que intentan combatir la corrupción.
De acuerdo, señor Celi. Uno de los indicadores que ustedes mantienen en este informe que dan a conocer cada año es sobre el tipo de votaciones que realizan los legisladores. También hablan acerca de la asistencia, mayor número de excusas y ausencias. Y nos llama mucho la atención que entre los asambleístas que mayor número de excusas han mantenido se encuentra una legisladora de la provincia, Joana Cedeño, que le quiero preguntar con respecto a este tema, ¿qué representa para la ciudadanía tener asambleístas que no cumplan a cabalidad con el rol de asistir al pleno de la asamblea, ya que es el principal medio por el que tienen que ir, acudir, debatir, presentar proyectos de ley, dar a conocer? ¿Cómo se siente la ciudadanía afectada cuando no se está cumpliendo este rol de legislador? Efectivamente, el asambleísta Joana Cedeño, quien actualmente preside la Comisión de Fiscalización, es una de las asambleístas que más ha utilizado este método o esta figura de la excusa, con lo cual nosotros creemos que se está garantizando que el curul no quede vacío. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que el asambleísta alterno del asambleísta Joana Cedeño, pues también ha faltado a su presencia en votaciones, al menos 20 ausencias registraría este asambleísta, con lo cual no se estaría garantizando la representación en la Asamblea Nacional por las ausencias, a pesar de que ya el asambleísta se había excusado. Es decir, existe una problemática aún más compleja porque a pesar de que el asambleísta está dejando su reemplazo, este no está asistiendo. En cuanto al tipo de votaciones que tiene la Asamblea Nacional, también vemos con mucha preocupación que al menos un 51%, porque vamos actualizando los datos y se va incrementando este porcentaje, que no ha variado mucho. Al menos el 51% corresponde a procedimiento legislativo, a cambio de orden del día, a mociones de diferente tipo, que realmente dirá la ciudadanía si aportan o no al trabajo legislativo que debe tener la Asamblea Nacional. También vemos con mucha preocupación que al menos un 6%, un dato muy bajo, corresponde a votaciones que tienen que ver con fiscalización y control político. Un 18% sobre aprobación o archivo de leyes y un 24% sobre aprobación de acuerdos y resoluciones. Recordemos que la Asamblea Nacional también es bastante criticada porque ha aprobado resoluciones que rayan incluso en lo innecesario. Recordemos que se aprobó, por ejemplo, y hubo una discusión en medios incluso sobre si el Chimborazo es el punto más cercano al sol. Y obviamente tiene una connotación cultural, de turismo y demás, pero quizá la forma de comunicar hacia la ciudadanía no es la mejor y por eso se está criticando bastante en este sentido de la Asamblea Nacional. También para comenzar un poco hablar de los asambleístas de Santo Domingo de los Áchilas, puesto que los radioescuchas estarán interesados de conocer un poco más de su trabajo legislativo, vale decir que también es preocupante y la ciudadanía lo debe saber, al menos en la Asamblea Nacional 47 legisladores se han independizado o se han cambiado de partido o han renunciado por ocupar un cargo público, lo cual es preocupante porque el asambleísta Joana Cedeño incluso hace pocos días ha anunciado su desafiliación de Alianza País, con lo cual pasaría a engrosar esta lista de asambleístas independientes. Este fenómeno es llamado transfugismo político en ciencia política, sin embargo la ciudadanía lo puede conocer como el camisetazo. Esto debilitaría aún más la credibilidad de la Asamblea Nacional, que está en un 12%, y la palabra de los asambleístas, que está en un 7%, de acuerdo a encuestadoras nacionales, y el Parlamento en general, de acuerdo a investigaciones regionales, como el Latino Barómetro, ocuparía el séptimo lugar en cuanto a confianza. Esta es una problemática que intentamos sensibilizar, puesto que podría ocasionar incluso lo que hemos visto recientemente con el tema de la compra de votos, con el último escándalo que ha habido de la Asamblea Nacional, entre los muchos que han existido. Entonces, recapitulando, la asambleísta Joana Cedeño, a pesar de ser la asambleísta que más excusa, ahora ha incurrido en transfugismo político, lo cual debería ser analizado por la ciudadanía. También
Vale la pena decir que no solo se contabilizan las votaciones, sino que también nosotros analizamos qué tipo de proyectos normativos se presentan en la Asamblea Nacional. A esa pregunta iba yo, porque nosotros ingresamos a la página web de ustedes como Observatorio Legislativo y identificamos la información que cada uno de los asambleístas les ha entregado a ustedes, porque conozco que ustedes también solicitan información a ellos con respecto de, inclusive hasta de sus bienes patrimoniales. Y lo que vamos a ver ahora en pantalla, por ejemplo, tenemos ahí al asambleísta Joana Cedeño, y a un lado de la pantalla, al lado izquierdo, nos pone ahí que no les han entregado a ustedes información. Vemos que ha presentado vemos que ha presentado proyectos de ley que son pocos en consideración a los asambleístas que más proyectos de ley han presentado. Por ejemplo, vamos a pasar y vamos también a ver al siguiente asambleísta. Tenemos ahí a William Garzón, quien ha presentado 8 proyectos de ley y tampoco les ha entregado información a ustedes. Vamos a ver al siguiente asambleísta también de aquí de Santo Domingo de los Áchilas. Tenemos al señor Gende, también ha presentado, me parece que 8 proyectos de ley y tampoco ha entregado información al Observatorio Legislativo. Y por último vamos a ver al siguiente asambleísta, Manuel Ochoa, que en su tercer año de estar legislando únicamente ha presentado una propuesta de proyecto de ley y tampoco ha presentado información a ustedes. ¿Qué tipo de información ustedes solicitan a los asambleístas y cómo se mide también la eficacia de un legislador en cuanto a la presentación de proyectos de ley? ¿Cuál es la relación que podemos encontrar allí? Gracias por la pregunta, estimada Gisela. Justamente nosotros solicitamos información en cuanto a observaciones que podrían presentar los asambleístas a los proyectos de ley, porque la gestión legislativa no solo es presentar el proyecto de ley, sino también observar otros proyectos de ley que podrían presentar otros legisladores. Lamentablemente esta información no nos la han hecho llegar, quizá no han presentado proyectos de observaciones a leyes, o quizá realmente no ha habido la voluntad de presentar al Observatorio Legislativo. Nosotros vamos a seguir emprendiendo una campaña en la cual vamos a solicitar a la mayor cantidad de legisladores esta presentación de observaciones. Sin embargo, ya al terminar el periodo legislativo, valdría la pena tener un consolidado de todas las observaciones que han presentado. Recientemente, nosotros acabamos de tener un hito importante, porque la Asamblea Nacional ha logrado ya transparentar la información sobre solicitudes de información. Recordemos que una de las atribuciones de los asambleístas es fiscalizar. En ese sentido, desde marzo de este año, la Asamblea Nacional ya tiene un motor de búsqueda en el cual ustedes pueden observar cuáles son las solicitudes y las respuestas que tienen los legisladores en cuanto a solicitudes de información. Ya no solicitamos esa información, sin embargo, analizamos también lo que existe ahora en la página de la Asamblea, y en el caso del asambleísta Manuel Ochoa, por ejemplo, es preocupante que no ha presentado ninguna solicitud de información, con lo cual su rol de fiscalización podría ser bastante cuestionado por la ciudadanía. Por otro lado, el asambleísta Ángel Gende ha presentado una gran cantidad de solicitudes de información y ha recibido respuesta. Actualmente ha presentado 53 solicitudes, de las cuales 51 han tenido respuesta. El asambleísta William Garzón también ha presentado una cantidad de 32 solicitudes de información y ha recibido 31 respuestas. Y la asambleísta Joana Cedeño, es paradójico que, a pesar de ser presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, ha presentado apenas una solicitud de información y no ha recibido respuesta. Con lo cual, la ciudadanía tiene un panorama incluso más completo, no solo de la gestión legislativa, sino de fiscalización, para, por ejemplo, en las próximas elecciones ver si ratifica su confianza en el legislador que actualmente lo representa, o piensa de mejor manera su voto y puede votar de forma informada. Recordemos que el asambleísta Joana Cedeño y el asambleísta William Garzón, por ejemplo, no podrán reelegirse, puesto que ya han cumplido los periodos legislativos. Sin embargo, el asambleísta Ángel Gende y el asambleísta Manuel Ochoa sí podrían reelegirse. De acuerdo, señor Celi. Para recordar un poco cuál es el aval que ustedes tienen a nivel internacional,
También conocemos que ustedes son miembros de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y de la Organización Global de Parlamentos contra la Corrupción. Estas son organizaciones internacionales. Lo recapitulo o lo doy a conocer, ya que ustedes presentan esa información en sus páginas web, porque se podría decir, bueno, el Observatorio Legislativo no es un ente de control directo para la corrupción, pero sí tiene cierta influencia o sí tiene ciertas acciones que toman amparados también en el control social. Quisiera que nos explique un poco cómo pertenecer a estos organismos internacionales valida el trabajo que ustedes están realizando. Justamente nosotros pertenecemos y además coordinamos a la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que actualmente agrupa a 32 organizaciones de 15 países de Latinoamérica que trabajan como nosotros, vigilan a los aparatos legislativos, a los órganos de representación nacionales de estos 15 países, monitorean sus actividades, emiten informes consolidados y muchos de ellos también intentan fortalecer el trabajo legislativo, porque el trabajo que hacen los observatorios de la sociedad civil debe entenderse bien que no solo se centra en criticar. Evidentemente nosotros cuestionamos el poder político porque por eso es la razón de existir de la sociedad civil, pero también intentamos fortalecer institucionalmente a los órganos legislativos internacionales. Y en cuanto a las organizaciones que usted menciona, nosotros igual pertenecemos a muchísimas más organizaciones y redes que avalan el trabajo que está haciendo el Observatorio Legislativo en el Ecuador, puesto que garantizan que de alguna forma haya independencia y objetividad en las críticas, análisis y comentarios que se emiten respecto. Vale señalar también que este trabajo es basado en evidencia. Nosotros no emitimos comentarios sueltos de acuerdo a opiniones particulares, sino más bien que nosotros investigamos, levantamos información, la consolidamos, la procesamos, la contrastamos incluso para poder emitir comentarios. Esto lo pueden encontrar en la página web del Observatorio Legislativo. Se pueden descargar incluso esta información para realizar sus propios análisis. Existen datos abiertos en la página web, ustedes pueden descargarse un Excel, la ciudadanía puede descargarse un CSV, puede procesar en su computadora y hacer sus propios análisis respecto de la gestión que tienen sus representantes en la Asamblea Nacional. De acuerdo, señor Celi, le queremos agradecer por habernos acompañado y darnos un panorama más explicativo con respecto al trabajo y a las funciones que deben realizar los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias, un buen día. Fueron las expresiones de Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo y también vocero de esta organización que realiza un control ciudadano a la Asamblea Nacional.